Un saludo, queridos hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Jorge Barahona, colaborador en la página del Padre Sam. Y pues en esta ocasión quisiera que hablemos un poco sobre un tema que creo que para muchos quizás no es muy conocido y quizás para otros es necesario también conocerlo un poco más. Y es el tema sobre los dogmas de la Iglesia. Primero sería bueno pues entender, ¿verdad?, que a la par de dogma también está la palabra herejía. No porque sea necesario hablar de una herejía, ¿verdad?, como algo bueno, sino porque pues para que exista un dogma, y eso hay que decirlo desde ya, para que exista un dogma tiene que existir también necesariamente una herejía, porque un dogma básicamente es una verdad que se apoya en la autoridad de Dios. Definitivamente pues es una verdad de fe que el católico debe aceptar, debe asumir, debe aprender. Entonces el dogma pues es una verdad de fe. Y contrario al dogma pues tenemos también una herejía. La herejía es una palabra griega que proviene de la palabra aeresis, que significa elegir, escoger o facción. Pues tiene que ver la palabra herejía con un conjunto de ideas que van precisamente en contra de la doctrina católica o de la doctrina de fe. Así pues tenemos en la historia de la Iglesia muchas herejías que han ido surgiendo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el adopcionismo, la herejía albigense, el apolinarismo, el arrianismo, el docetismo, el donatismo, el nestorianismo, etc. Pues tenemos muchísimas herejías que sobre todo pues van negando verdades de fe que la Iglesia proclama. Básicamente la herejía en su origen no es algo malo del todo, ¿verdad? Y definitivamente no podemos decir y condenar directamente a alguien que enseña una herejía. ¿Por qué? Porque lo que una herejía persigue es precisamente enseñar una verdad sobre la fe. Sin embargo, pues cuando se va desviando y se va cambiando la verdad, entonces la Iglesia ve la necesidad de dar un dictamen sobre esta verdad que se anuncia. Vamos a ser más concretos y vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, la herejía albigense, que es una herejía que surgió en la Edad Media, hablaba de que Dios era como el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Entonces estaban separando precisamente la persona de Dios, ¿verdad? Lo estaban partiendo y diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es malo, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Viene la Iglesia y para poder aclarar esta herejía, ¿verdad?, tuvo que pues recurrir a una verdad de fe y decir Dios es el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tuvimos la plenitud de la revelación con Jesucristo. Jesús nos muestra el rostro del Padre y por eso pues la Iglesia tuvo que intervenir para poder, ¿verdad?, proclamar esta verdad de fe. Por ejemplo, la herejía del nestorianismo, ¿verdad?, que fue proclamada por Nestorio en los primeros siglos de la Iglesia, decía que Jesús tenía dos naturalezas y que estas dos naturalezas eran totalmente diferentes, ¿verdad? La naturaleza divina por allá, la naturaleza humana por allá, y que por rato Jesús era hombre, por rato Jesús era Dios. Definitivamente esta es una doctrina errónea, porque la Iglesia enseña y después proclama, ¿verdad?, con un dogma, que Jesús es verdadero Dios, completo Dios, verdadero hombre, completo hombre, unido en dos naturalezas, ¿verdad? Y son verdades de fe que la Iglesia proclama, ¿verdad?, para dejar en claro la persona de Jesús. Así pues la Iglesia
tiene pues muchísimos dogmas, ¿verdad? Dogmas que se refieren a Dios, dogmas que se refieren a la Iglesia, dogmas que se refieren al Papa, dogmas que se refieren a la Virgen María, dogmas que se refieren concretamente a Cristo. ¿Cuáles son estos? Vamos a mencionar algunos. Los dogmas sobre Dios, por ejemplo, la existencia de Dios, ¿verdad? Dios existe desde siempre, Dios está fuera del tiempo. La unidad de Dios, por ejemplo, es otro dogma que la Iglesia proclama. La eternidad de Dios, ¿verdad? Que lo mencionamos. Y por supuesto el dogma de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, pues que es de los más conocidos, el dogma más conocido, que Dios pues es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos también dogmas sobre Cristo, que fue como que el tema de la persona, de la divinidad de Cristo, fue el tema quizás más controversial que existió en los primeros siglos de la Iglesia, porque muchos creían que Jesús pues era solamente hombre, otros decían que Jesús solamente era Dios, etc. Y pues así es como se proclama, ¿verdad? Los dogmas sobre Cristo, por ejemplo, que Jesús es verdadero Dios, que Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que la redención de Cristo pues se dio en la cruz, ¿verdad? Y pues dogmas que Cristo también ascendió con su propio poder al cielo, ¿verdad? Así encontramos distintos dogmas sobre Jesucristo. Luego también tenemos dogmas sobre la Virgen María, que pues ha sido como un poco también el tema controversial durante estos días por todas las noticias que han estado saliendo y sobre todo pues por las afirmaciones que algunas personas han hecho sobre la persona de la Virgen María y sobre todo pues los protestantes también, que atacan tanto la imagen de nuestra Madre, la Virgen María. Pues los dogmas marianos más conocidos son pues los que ya sabemos: la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, María, que es Madre de Dios, ¿verdad? La maternidad divina, y el dogma de la Asunción de María, ¿verdad? Son los cuatro dogmas más conocidos. Luego tenemos en la Iglesia muchísimos otros dogmas, ¿verdad? O verdades de fe. Por ejemplo, sobre la creación del hombre, tenemos dogmas sobre el Papa, tenemos dogmas sobre los sacramentos y sobre la escatología o los últimos días. Yo quisiera detenerme un poco en dos temas, sobre todo en el tema de la persona de Jesucristo y en el tema de la virginidad o de la maternidad o de los dogmas pues que giran en torno a nuestra Madre, la Virgen María. Ciertamente pues los temas más controversiales en la Iglesia en cuanto a verdades de fe han sido estos dos: el tema de Jesús y el tema de María Santísima. Precisamente pues las cosas que, los dogmas que se crearon a raíz de herejías dichas sobre Jesús son precisamente estos que hemos mencionado, ¿verdad? Que Jesús es verdadero Dios, que Jesús posee dos naturalezas, que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, y así pues otras verdades que se han afirmado sobre Jesucristo. Esto pues nace a raíz de doctrinas erróneas que se han enseñado en la Iglesia, ¿verdad? O en sectores de la Iglesia, y han querido pues sembrar esa cizaña precisamente en la Iglesia. Pero pues los obispos, el Papa, reunidos normalmente en concilios, ¿verdad?, han determinado esta verdad de fe que la Iglesia debe aceptar y creer. Los dogmas marianos, pues como ya sabemos, son la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, María como Madre de Dios o la maternidad divina, y la Asunción pues de la Virgen María al cielo. Son quizás los que causan un poquito también más de confusión, ¿verdad? Porque pues decimos, si María no es Dios, María fue una persona humana normal como todos nosotros, y por qué ella pues tenía que ser inmaculada, por qué no debía tener pecados. Esas eran las preguntas que surgían, y las herejías que surgen pues a raíz de ello pues también son las que la Iglesia se ve en necesidad de proclamar. Así es como se proclama, por ejemplo, este primer dogma sobre la Inmaculada Concepción de María, que afirma que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado desde el momento de su concepción. Dios la preserva del pecado, y precisamente la preservación de María es
por la importancia que tiene nuestra madre para el plan de salvación. Dios la elige como madre de Jesucristo, Dios la elige como madre de su Hijo, y precisamente pues María es preservada de ese pecado. Luego tenemos pues la virginidad perpetua de María. Ha sido un tema que ha causado revuelo, y sobre todo pues estos días se ha visto pues afirmaciones erróneas sobre la virginidad de María, diciendo que María no era virgen. Pues la Iglesia enseña precisamente que María es virgen antes, durante y después del parto, ¿verdad? Porque precisamente María fue fecundada en su vientre por el Espíritu Santo, sin participación humana, sin participación de hombre. La misión de San José fue ser el padre de Jesús aquí en la tierra, un padre adoptivo o padre putativo se le conoce, de Jesús. Y pues San José realiza y acepta este plan de Dios, y por supuesto María también acepta ser la madre de Dios, ¿verdad? Luego mencionamos este dogma de la madre de Dios, la maternidad divina de María, y es obvio, ¿verdad? Si afirmamos que Jesús es Dios, por supuesto María es madre de Dios, porque no podemos separar la persona humana de la persona divina de Jesucristo, es una sola persona. Y tenemos también el dogma de la asunción de María al cielo, ¿verdad? Que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y esto también es una verdad de fe que la Iglesia enseña y que también es lógica. Evidentemente, pues, todo hijo ama a su mamá y quiere tenerla junto con él. Por supuesto, Jesús no es la excepción y quiere tener, pues, a María junto con ella, ¿verdad? Estos son algunos dogmas que hemos mencionado y algunas herejías que mencionábamos al principio, que pueden surgir, pues, a raíz de afirmaciones erróneas sobre las verdades de fe. La Iglesia Católica tiene todo un listado, tiene toda una tradición de doctrina, y nosotros debemos de conocer, estudiar y ahondar en la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ciertamente, pues, hay muchas cosas que quizás no las tenemos muy claras todavía, pero para eso existen los documentos de la Iglesia, existen todos estos libros y estos documentos que los padres de la Iglesia nos han dejado a todos nosotros para poder, pues, conocer más a fondo la fe. Algo más que quisiera agregar sobre este tema de los dogmas, y es que los dogmas no son verdades de fe que la Iglesia se saca de la manga y que simplemente dice crean en esto. La Iglesia nos enseña que debemos de conocer y dar razones para nuestra fe. De hecho, es lo que hace la Iglesia, dar razones para nuestra fe. Pues entonces, hermanos y hermanas, es importante que nosotros sepamos conocer nuestra fe católica. Ciertamente habrán en la historia de la Iglesia muchos que incluso desde dentro de la misma Iglesia van a querer pues destruirla con verdades, afirmando verdades erróneas o afirmando pues cosas que no van, ¿verdad?, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Pero nosotros estamos llamados en primer lugar a conocer la fe. Estamos llamados a defender nuestra fe y estamos llamados también a dar razones para nuestra fe. Ciertamente, pues, hay muchísimas cosas que no las vamos a entender y quizás ni siquiera las vamos a entender en la eternidad, pero pues no es necesario. Para creer en Dios, recordemos también la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña que lo que está pues revelado en la Sagrada Escritura es su voluntad, es lo que Él quiere para nosotros. Y pues estas verdades que se han ido sumando a la Iglesia, pues son verdades que son necesarias conocerlas y definirlas para poder también nosotros dar mejores razones para nuestra fe. Entonces, es importante que pues nosotros conozcamos y defendamos esta fe. Un saludo para todos los hermanos, ¿verdad?, que han estado pendientes de esta transmisión, ¿verdad? Conozcamos nuestra fe, ¿verdad? Busquemos, visitemos páginas católicas donde se nos hable más profundamente de estos temas y sobre todo no nos dejemos engañar. La Iglesia tiene toda una historia, tiene toda una tradición, tiene toda una historia a raíz de los años que pues ha venido creciendo y ha venido pues forjándose poco a poco. Entonces no nos dejemos engañar por afirmaciones erróneas, no nos dejemos llevar por afirmaciones pues inútiles que mucha gente puede hacer, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Conozcamos nuestra fe, defendamos nuestra fe. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por sus saludos, gracias por estar pendientes de esta transmisión. Compartámosla para poder llegar a más personas a través de la evangelización.
y sobre todo pues seamos nosotros católicos que sepamos defender nuestra fe. Que el Señor les bendiga a todos.